Y otra cosa que sí hay que mencionar para ir midiendo los riesgos y aumentando lo que significa las medidas de protección para evitar llegar a población vulnerable, que al principio decíamos que eran los mayores de 60 con comorbilidades, en este momento son los niños. Y es justamente el grupo que no queremos que sea afectado. Y se va viendo un aumento, esto es por grupos de edad. Estas son las semanas últimas, que son las 8 semanas, y estas son las 2 últimas semanas de diciembre. Y si nos fijamos en lo que está resaltado, los menores de 5, de 11 pasaron a 22, 5 a 9, de 12 casos pasaron a 35, 10 a 14 es el que se da el salto más importante, de 5 casos a 116, y 15 a 19, 118 a 512. Digamos que desde acá los niños son pasibles de vacunación, que a partir de 12 años, y hay que incentivar esta medida de protección ante este aumento. Y esto nada más para mostrar que Asunción es el que más está siendo afectado, y en gráfico como podemos ver cómo es el salto en la semana 52 del grupo de 15 a 19 y 20 a 24. Otro de los indicadores que tenemos es el autorreporte que se da en la línea 154. Esta línea sirve como para hacerse, digamos, el turno para el testeo, etcétera. Pero también es un indicador de cómo se está dando la expansión de la epidemia. Entonces, esto es lo que tenemos reportado a un corte del 5 de enero, que son 967.321 llamadas en total, desde que empezó, ¿verdad? Y en este momento, si se fijan acá, estas son las semanas, esta es la segunda semana de enero, que ustedes verán que sube bastante con respecto a lo anterior. Lo que está en bordó es lo que tienen síntomas, y lo que está en gris lo que no tienen síntomas. Y si nos remontamos, digamos, al momento en que tuvieron mayor número de llamadas, se fijarán acá, que es en el 2021, cuando también se daban los picos, que es en la semana 21 y 22, el número total de llamadas fue de aproximadamente 25.000. Y de estas 25.000 llamadas, el 70% era asintomático. Ese fue el momento más difícil de la pandemia, en el que teníamos también una positividad alta, un gran número de fallecidos, etc. Entonces, en ese momento, el 154 tenía 25.000 llamadas, de las cuales el 70% era asintomático. No era para viaje, no era para operar a nadie, sino que estaban enfermos y se querían hacer el test. Y en este momento, con resultados parciales, verán cómo también se levanta con respecto al resto de las semanas. Se tienen 14.000 llamadas en la semana 2, que aún no terminan, y de los cuales el 68% es por síntomas. Entonces ahí medimos lo que es este indicador importante también, que nos da un autorreporte. Personal de salud, ¿en qué sentido tenemos que mencionar? En que hay que dar respuestas sanitarias. Si el personal de salud enferma, eso también se puede ver comprometido. Y tenemos un aumento que es espejo, digamos, de lo que estamos mencionando a nivel comunitario, que en la última semana de diciembre es que tenemos más casos, y sobre todo concentrado en Asunción Central y Alto Paraná. Bueno, y esto es la vigilancia de hospitalizados. Este recuento que ven acá es del año 2021. Cómo se plantea que puede haber un aumento de casos, pero una menor hospitalización aparente con el Omicron, que es muy temprano todavía para asegurar eso. Entonces verán que esto es el periodo en que se introduce gamma. Por supuesto, esto está supeditado también a la presencia preponderante de una variante u otra. Pero a partir de que se detecta gamma, es el peor momento de nuestra epidemia, con más de 2.000 hospitalizados. Si vamos a cuando se introduce delta, sin aún ser preponderante en este momento, que con presencia todavía de gamma, esta es la situación de los hospitalizados. Y con Omicron, que aún todavía no podemos decir que digamos es el efecto de Omicron, sino todavía de delta, esta es la situación de los hospitalizados. Y por departamentos, verán nuevamente cómo es el pico en este momento en la semana 52 de lo que son Central, Asunción, también se ve en San Pedro, Paraguarí y Boquerón. Pero como dijimos, Asunción y Central son los que responden a lo que es no solamente los residentes de aquí, sino de todo el país, en lo que es hospitales especializados.
Y los fallecidos, que hubo un importante descenso entre el pico, que fue la semana 22, de más de 800 fallecidos, a lo que corresponde un poco antes de noviembre, tenemos en las últimas semanas un promedio de 27 a 30 fallecidos por semana. Y los lugares en donde se ven más casos son en Alto Paraná, Caguazú, Central, Canindeyú y Itapúa. Hay que recordar que esto está supeditado también a la población de cada departamento.